Vaishnava Thakura Doyara Sagara Edashe Karuna Kari. Om Gyanati Mirandasya Gyanagyana Shalakaya Chasurmilita Janatasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manavishthani Stapita Jana Bhutale Swayandrupa Kadamahyanda Tishva Padam Tikam. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namacharya Varejavana Spada Samurtaje Guru Shivai Kanistaja Vaishnavanam Priyacha Patidanam Samudarta Purna Nukirtana Irada Asya Vidatre Sri Gopananda Yate Namaha Radha Madhava Pada Padma Rasikan Rupanuga Sarvada Sri Chaitanya Matanusara Charitam Prajam Parivrajaka Nirdiste Rasaraya Hrida Jitaya Kunjeva Santan Muthas Matam Pranatasmim Bhakti Hridayam Bhaktiavana Kyang Gurum Panchakalpataruvecha, Kripa Sindhuvya Evacha, Patitanam Pavanivyo Vaishnavavyo Namo Namaha. Hare Krishna, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este Harikatha del día de hoy. Vamos a discutir el tema de Nam Aparat, a profundizar en el tema de Nam Aparat y a orar al Ser Supremo para poder trascender este Nam Aparat y de esta manera lograr el éxito en nuestra práctica de sadhana, en nuestra práctica de sadhana bhakti. Explicamos en la clase anterior que el santo nombre es una piedra Chintamani y no cualquier tipo de Chintamani, es una Chintamani espiritual. Y explicamos también la historia de Srila Sanatana Goswami y este Brahmana Shaiva, quien venía desde la ciudad de Benares pidiendo alguna donación, pidiendo alguna caridad a Sanatana Goswami, y pues Sanatana Goswami, desprovisto de cualquier comodidad mundana, siendo un renunciante en un Vayankuti cantando el santo nombre, entonces no tenía nada que darle a este brahmana. Pero después de esto él reflexionó y dijo: ¿por qué el señor Shiva envió este brahmana a mí? Seguramente hay un plan, un propósito. Y allí recordó que él tenía una chintamani, una piedra de toque material, en el lugar detrás de su cabaña, donde había algunas basuras y donde él también hacía sus necesidades. Y pues después de esto, entonces este brahmana buscó esta piedra Chintamani y efectivamente pues se dio cuenta que un pote que tenía de bronce lo pudo convertir en un pote de oro, y allí dijo: ya todas mis necesidades van a ser cubiertas, voy a poder casar a mi hija suntuosamente. Y se fue, pero en el camino dijo: bueno, pero si este santo Sanatana Goswami ha desechado una piedra Chintamani, que es lo más valioso dentro del mundo material, debe ser que él tiene una riqueza aún más grande, más poderosa. Y él volvió a donde Sanatana Goswami y le dijo: mi querido Goswami, yo sé que tú tienes algo más poderoso, algo más valioso que incluso esta piedra Chintamani, porque la has desechado y la has colocado entre la basura. Y Sanatana Goswami le dijo: sí, esto que tengo más poderoso es el santo nombre de Krishna. ¿Por qué? Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shudho Nityamukto Avinatvam Nama Namino. El santo nombre de Krishna es trascendentalmente puro y dichoso. Este santo nombre otorga todas las bendiciones espirituales, porque este santo nombre es Krishna mismo. Y este santo nombre es el reservorio de todo placer espiritual. El nombre de Krishna es Purnam, es completo en sí mismo, y es la forma de todas las velocidades trascendentales. Dentro del santo nombre está incluido el Dasya Rasa, está incluido el Sakya Rasa, está incluido el Vatsalya Rasa, está incluido el Madhurya Rasa, todo está incluido dentro del santo nombre. No es un nombre material bajo ninguna condición y no es menos poderoso que el propio
Krishna. Avinatvam Namanamino. No hay diferencia entre el santo nombre Krishna, pero si incluso estamos abocados a buscar una diferencia, entonces podemos decir que el santo nombre es incluso más misericordioso que Krishna mismo. Dado que el nombre de Krishna no está contaminado por las cualidades materiales, no hay duda de que no está relacionado con Maya. El nombre de Krishna es siempre liberado y espiritual. El nombre de Krishna es eternamente liberado. Nunca está condicionado por las leyes de la naturaleza material. Y por lo tanto, quien tiene contacto real con Sri Harinam también adquiere esta característica de volverse alguien liberado. Todo esto se debe a que el santo nombre de Krishna y Krishna son idénticos. No hay diferencia entre el nombre y lo nombrado. Ahora, en el Sikshastaka, en esta hermosa oración, sabemos que el señor Chaitanya con su propio puño letra no escribió los libros los escribieron los Goswamis, o Krishnas Kaviraj Goswami, o Vrindavan Das Thakur, o los diferentes biógrafos del señor Chaitanya escribieron diferentes libros, pero pues él directamente lo único que reveló fue las 8 oraciones conocidas como el Sikshastaka, donde está resumido todo el Siddhanta de nuestra Sampradaya. Y en el verso número 2, él explica Namnama Kariva Hudaniya Sarva Shaktis Tatrarpitani Yamitashmaranena Kalaha Etadrisita Vakripa Bhagavan Mamapi Durvaivan Idrisani Hayanina Nuragaham. Dice que el santo nombre puede otorgar todo tipo de bendiciones a los seres vivientes. Y por ello, el señor Krishna tiene ilimitados nombres. Los nombres del señor Krishna son Ananta, ilimitados. Y entre estos nombres hay nombres muy especiales que ya técnicamente se llaman Mukhya Namas, que son los nombres directos y que tienen que ver ya con la relación que tienen los habitantes de Braya por el señor Krishna. Entre estos nombres podemos contar Krishna, Govinda, Gopinata, Nanda Nandanam, Yashoda Nandanam. Y estos nombres específicamente, todos los nombres tienen todas las potencias, Sarva Shaktis, pero estos nombres pueden otorgar Braya Prem, el humor, el sentimiento, el amor de los habitantes de Braya, que ellos tienen por Krishna. Esos nombres nos lo pueden otorgar también a nosotros en nuestro corazón. En estos nombres trascendentales, el Señor ha investido todas sus energías, todas sus potencias espirituales. Y además de esto, no hay reglas estrictas ni difíciles de tiempo, lugar y circunstancia para cantar Sri Harinam. Para cantar los Diksha Mantrams, ¿sí? El Brahma Gayatri, entonces se requiere una purificación previa, se requiere sentarse en una asana, se requiere cantarlos hacia una dirección espacial específica. Son muchas recomendaciones, regulaciones. Pero para cantar el santo nombre, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, lo único que necesito es tener el deseo sincero de cantarlo, y lo puedo cantar incluso en cualquier circunstancia. Oh, mi querido Señor, tú eres tan bondadoso que me has permitido acercarme a ti mediante el canto del santo nombre, que tiene todas las potencias y no tiene reglas específicas de tiempo, lugar y circunstancia para ser cantado. Sin embargo, mi mala fortuna es que yo no siento atracción por Sri Harinam, no siento atracción por cantar el santo nombre. Todos los días tengo que luchar con mi mente para poder cantar algunos santos nombres en mi rosario de meditación. Ahora, ¿a qué se debe esto? Entonces, la causa de nuestra mala fortuna es las ofensas. Yo soy tan desafortunado debido a mi aparada, debido a mi ofensa, que no siento atracción por el Nam. Esa es mi mala fortuna. Y hablamos también la clase pasada que Rupa Goswami explica en el Upada Sambrita que el santo nombre es dulcísimo, es madura, es muy dulce, pero que la persona que está influenciada por la ignorancia o la ictericia siente que este santo nombre es amargo. Pero tomando esta medicina de todos los días cantar el santo nombre, entonces se va a erradicar esta enfermedad de la ictericia que hace que la persona enferma sienta que las cosas en la boca
tienen sabor amargo, que sean dulces, y gradualmente él va a recuperar el sentido natural del gusto y va a apreciar el dulce del azúcar cande, el dulce del santo nombre, el madhurya que hay incluido dentro de este Yugala mantra, dentro de este mantra de la pareja divina. Pero acá entonces Rupa Goswami dice que hay una condición, Kintu, pero Adarat Anodinam. Tiene que haber dos condiciones para que esta medicina funcione y nos cure de la avidia, de la ignorancia que no nos permite apreciar el canto del Nam. La primera es Adarat, tiene que ser cantado con respeto. Y la segunda, Anudinam, tiene que ser cantado todos los días. Tienes que tomarte las medicinas todos los días para que puedas curarte, para que el tratamiento surja el efecto deseado. El Jiva Goswami en el Bhakti Sandarbha Anuchedya 300 dice: Aparadas tu sarve anadharatmaka eva tashmat aparada nidanam atranadhara eva. ¿Qué significa aparada? Entonces, aparada es aquello que nos aleja, Rada, de alcanzar la perfección o la práctica espiritual. La causa principal de todas las variedades de los aparadas es anadara, o la falta de respeto por el santo nombre. Esa es la raíz, la causa principal, porque existen diferentes tipos de aparadas. Entonces tenemos nama aparada, la ofensa contra el santo nombre. Tenemos Vaishnava aparada, que también está incluida dentro de las 10 ofensas contra Sri Harinam. Tenemos Dham aparada, la ofensa contra el santo nombre. Tenemos Seva aparada, las aparadas en relación a la adoración a Thakur y a la deidad. Pero se considera, todos los purvacharyas nos explican que las ofensas más graves son las ofensas que cometemos contra el santo nombre del Señor Krishna. Y pues sabemos que en esta era no hay otro medio de alcanzar la realización sino mediante el canto de Sri Harinam. Por lo tanto, si nosotros ofendemos a Dios, quien ha descendido en la forma del santo nombre como el único bote salvavidas que tenemos para no ahogarnos en este océano de decepción llamado Kali Yuga, pues realmente seríamos muy desafortunados, muy faltos de inteligencia espiritual. Entonces acá el punto es, ya sabemos por qué no tenemos gusto, porque cometemos aparada, porque faltamos al respeto y porque no cantamos nuestras rondas, nuestro número de rondas prescritas diariamente. En relación a las aparadas, entonces tenemos que evitar esas ofensas para que podamos gradualmente desarrollar un gusto por cantar el santo nombre. Y en el Hari Bhakti Vilas, en Gopal Bhatta Goswami, Sanatan Goswami explican evitar cometer aparadas en relación al Nam de Bhagavan. Eso es algo muy importante en la vida del sadhaka. ¿Por qué? Porque el santo nombre es el único benefactor y el objeto de servicio para todas las entidades vivientes. Entonces nosotros generalmente en Kali Yuga somos engañados por personas que nos venden panaceas, ¿sí? Cortinas de humo. Entonces nos dicen, esto es la panacea, esto es lo mejor de la vida, esto te va a dar la felicidad permanente. Pero realmente lo único que nos va a dar felicidad permanente, eterna y real es poder perfeccionar el canto del santo nombre. Y para poder hacerlo, sí o sí tenemos que liberarnos del canto con ofensas, o si no, esto no va a ser posible. Acá tenemos entonces esta hermosa imagen de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada y tenemos al lado la lista que él mismo escribió con su puño y letra de las 10 ofensas. Ahora, hay que entender que él sintetizó, simplificó, adaptó para el entendimiento de personas en Occidente que no teníamos ningún conocimiento de la conciencia de Krishna, que no teníamos ninguna adhikar y que teníamos que prácticamente cambiar y reformar nuestras vidas para poder aspirar a ser Vaishnavas. Entonces, todas las glorias a Srila Prabhupada por todo este trabajo titánico, tan increíble que él ha hecho y tan exitoso. Pero es importante entender que él acá ha resumido todo el conocimiento de las 10 ofensas y están en forma de sutra, están muy cortas,
pero muchas veces los devotos en el templo repiten como máquinas todos los días las 10 ofensas, pero no entienden muy bien cuál es el verdadero significado de ellas. Y por lo tanto, en estas clases que voy a dar, voy a explicar a profundidad desde el Hari Bhakti Vilas. El Hari Bhakti Vilas es el primer libro de los Goswamis Granthas, en el cual se explican las ofensas y también pues ellos, digamos, lo citan el Padma Purana como la fuente original en la cual se se revelan cuáles son estas 10 ofensas contra el Nam. Entonces vamos a explicar con más profundidad para poder entender realmente qué se refiere, a qué se refiere cada una de estas ofensas y cómo podemos evitarlas, eliminarlas y así alcanzar la perfección en nuestro sadhana. Entonces, digamos lo que acá esta lista tiene unos pequeños cambios en relación al manuscrito original de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, pero en general pues se conserva la idea principal. Primera ofensa contra el Harinam: blasfemar a los devotos que han dedicado sus vidas a la propagación del santo nombre del Señor. Segundo, considerar que los semidioses del Señor, considerar los nombres de los semidioses como el Señor Shiva o el Señor Brahma como iguales o independientes al nombre del Señor Vishnu. Tercero, desobedecer las órdenes del maestro espiritual. Cuarto, blasfemar contra las escrituras védicas o las escrituras que concuerdan con la versión védica. Quinto, considerar que las glorias del santo nombre son un producto de la imaginación. Sexto, dar alguna interpretación especulativa al santo nombre del Señor. Séptimo, cometer actividades pecaminosas basándose en contrarrestarlas mediante el canto del santo nombre. Octavo, considerar que el canto del santo nombre es una de las actividades ritualísticas que se encuentran en la sección Karma Kanda de los Vedas. Noveno, instruir a las personas carentes de fe acerca de las glorias del santo nombre. Y décimo, considerar que somos el cuerpo material y mantener apegos materiales. Este es el resumen, ¿sí? La explicación estándar que hemos aprendido la mayoría de nosotros respecto a las ofensas. Ahora, como les digo, vamos a ampliar con lupa y el día de hoy vamos a tratar la primera. ¿Por qué? Porque la primera es considerada Paramaninda, es considerada la ofensa más grande y más grave de todas y por lo tanto requiere una mayor atención. Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre cómo evitar la primera ofensa y cuál es el criterio para entender cuándo se está ofendiendo a un Vaishnava. El Hari Bhakti Vilas, entonces el capítulo 11, el texto 521 dice: Shatam Ninda Namnam Paramam Aparadham Vitanute Yataha Kyatim Yatam Katam Sahate Tat Vigardham. La crítica pública a un sadhu es Paramam Aparadam, o la más grande de todas las ofensas. Lo anterior es debido a que gracias al esfuerzo del sadhu, las glorias del santo nombre son conocidas alrededor del mundo. Porque el sadhu se dedica, pues sabemos que hay dos tipos de sadhus en nuestra sampradaya, Goshtyanandi y Viviktanandi. Entonces uno se dedican a su vayan personal y desde allí están con la pureza de su canto expandiendo las glorias del santo nombre por todo el mundo, y los otros Goshtyanandi se dedican a predicar y a llevar el mensaje a todos los demás. Entonces, gracias al esfuerzo que hacen estos sadhus por hacer su práctica personal de sadhana vayan, por predicar a los demás, las glorias de Sri Harinam son conocidas alrededor del mundo. Por lo tanto, Sri Harinam no puede tolerar que se ofenda a un sadhu quien está dedicando su vida a propagar el mensaje de cantar el santo nombre del Señor Supremo. Y por esto, esta primera parada es considerado Paramam Aparadham, o la ofensa más grave entre todas las 10 ofensas. Ahora, tenemos que entender que existen diferentes tipos de crítica. ¿Por qué? Porque un Vaishnava tiene que tener criterio, un Vaishnava tiene que tener Udara Di, una inteligencia amplia. Y para esto hay que trascender entonces el pensamiento dogmático o sectario. ¿Y esto por qué lo explico? Porque lamentablemente en muchas comunidades espirituales
Entonces se decía no ofenda al Vaishnava, no ofenda al maestro espiritual, no hable nada de nadie porque va a arruinar su vida espiritual. Y muchas personas, lamentablemente, que no tenían el adicar suficiente, tomaron posiciones o de maestros espirituales o de guías de comunidades, cometieron arbitrariedades, incluso cometieron delitos, cometieron errores, y muchas personas en las comunidades simplemente callaron todo este tipo de actos incorrectos por el miedo a la crítica. Entonces, acá tenemos que tener una consideración muy importante. No es hablar de cualquier persona de cualquier manera, pero tampoco es callarnos frente a una situación de abuso y sobre todo algo que es repetido y que afecta la vida de nuestros hermanos y hermanas espirituales. Por lo tanto, se requiere un criterio adecuado para discernir. Y para desarrollar este criterio tenemos que entender que existen diferentes tipos de crítica, y entre esos diferentes tipos de crítica principalmente existe una crítica constructiva y existe una crítica destructiva. Y la crítica constructiva es bienvenida dentro de nuestra sampradaya, dentro de nuestra línea de pensamiento, pero la crítica destructiva es la puerta a la destrucción de nuestro proceso de servicio devocional. Realizar una crítica constructiva tiene como objetivo principal resolver un problema o ayudar a las personas a mejorar. En cambio, la crítica destructiva tiene como única finalidad hacer daño y herir a la persona criticada. Son dos puntos diametralmente opuestos. Ahora, acá tenemos a nuestro querido Srila Thakura Bhaktivinoda, quien con Srila Bhaktisiddhanta pues fueron los arquitectos de nuestra Sampradaya, digamos lo que pertenecemos a la Bhaktivinoda Parivar y a todo este hermoso legado. Y en el escrito, en su poesía Kalyana Kalpataru, en la canción 17, el verso 1, él dice: oh mente, te voy a hablar el día de hoy. En el estado inmaduro de la devoción conocí a un engañador, que ahora él mismo ha sido engañado, es decir, víctima de su propio invento. Bajo la influencia de este engañador, tú vendiste tu libertad de pensamiento, perdiste el criterio. Has desarrollado el talento de encontrar fallas en toda la sampradaya, y al mismo tiempo que intentas purificarte mediante tu práctica espiritual, todo el tiempo recuerdas las fallas de los demás, es decir, te volviste un experto en ver fallas en los demás. Como resultado de esto, has dejado gradualmente de usar tilak, de usar kantimala, y ahora te has inventado tu propio proceso espiritual, te has inventado tus propias reglas y regulaciones. Debido a tu mentalidad crítica, sentías ira al escuchar incluso la instrucción de tu Diksha Guru. Finalmente, entonces has decidido rechazar a tu maestro espiritual. Eso es la secuencia, ¿sí? Uno empieza a ver una falta en un hermano espiritual, después entonces empieza a ver faltas en los demás hermanos espirituales, después empieza a ver faltas en los devotos mayores, finalmente entonces va a haber faltas en el maestro espiritual y en última instancia también va a haber faltas en Krishna y lo va a acusar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no acostumbrarnos a esta mentalidad nociva de estar todo el tiempo criticando y viendo faltas en los demás. Queridos, comunidades espirituales perfectas no existen en el mundo material. La comunidad espiritual perfecta se llama Golok Vrindavan y para entrar allá tienes que tener el corazón completamente puro de la tendencia a criticar a los demás. En el mundo material, las comunidades espirituales, los diferentes sanghas tienen aspectos favorables y aspectos desfavorables y tienes que tener un criterio y aprender a tolerar ambas situaciones. ¿Qué significa ser un chatra o pupilo? Entonces, chatra es un sinónimo para la palabra shishya o discípulo, pupilo, aprendiz. Guru dosha chadanam chatram tak chelam asya. Alguien que cubre las aparentes fallas del guru es llamado chatra o pupilo. Entonces, sobre todo cuando en esa época, en la época antigua, en la época védica, el discípulo vivía con el guru en su propia casa, en el gurukul.
Y pues cuando uno vive con alguien, uno sabe toda la vida, digámoslo, privada de esa persona, por así decirlo. Entonces, puede ver cómo duerme, puede ver cómo come, puede ver cuando va al baño, puede ver si tiene defectos de carácter, puede ver, digámoslo, diferentes aspectos relativos. Y por esto es muy delicado si uno sirve cercanamente al maestro espiritual alzado porque puede empezar a verlo como una persona ordinaria. Dice, pero él también va al baño, pero él también come como yo, pero él también duerme, pero él a veces también tiene mal genio. Entonces, en última instancia, somos iguales, sino que él lleva 40 años en conciencia de Krishna y yo acabé de llegar. Y esa falta de criterio y esa empezar a ver estas aparentes faltas, entonces va a nublar mi visión espiritual. Pero un sisya consagrado, un pupilo, él no va a mostrar ante los demás las aparentes faltas de su maestro espiritual. ¿Por qué? Porque él realiza en su corazón Acharya Mam, Villanella. No hay diferencia entre el Acharya y Krishna porque el Acharya es el que me está entregando a Krishna. Entonces, podemos acá asimilar o podemos reflexionar sobre qué tipo de faltas se pueden pasar por alto y pues después qué tipo de faltas no se pueden pasar por alto. En el Upa de Shambrita de Srila Rupa Goswami en el texto 6 se explica, el devoto puro no se identifica con su cuerpo, pues está situado en su posición original de ser consciente de Krishna. Hojiver Swarup Nitiera Krishna, él ya realizó su Swarup. Dicho devoto no debe ser visto desde un punto de vista materialista. En realidad, uno debe pasar por alto que el devoto puro tenga un cuerpo nacido en una familia baja. ¿Sí? Tenemos el ejemplo de Haridas Thakur, por ejemplo, Namacharya, y pues nació en una familia de bajo nacimiento. Un cuerpo con mal aspecto, un cuerpo deforme, un cuerpo enfermo o endeble. Puede que a la vista ordinaria resalten dichas imperfecciones en el cuerpo de un devoto puro, pero a pesar de tales defectos aparentes, el cuerpo del devoto puro nunca puede contaminarse. Todo su ADN, todas sus células, todos sus tejidos están permeados por Anurag, a la pareja divina. Esto es exactamente igual a las aguas del río Ganges, que a veces se llenan de burbujas, espuma y cieno durante el monzón. Las aguas del Ganges no se contaminan. Las personas adelantadas en lo relativo a la comprensión se bañarán en las aguas del Ganges sin tomar en cuenta la contaminación externa que tengan sus aguas. Entonces, de lo anterior podemos resumir, esto es, y bueno, no es mi resumen, es el resumen de Thakur Bhaktivinoda al respecto. No es apropiado ver un devoto puro como una persona ordinaria ni observar faltas en él, porque caemos en sadhuninda. Segundo, un devoto es considerado puro porque él está libre de tushanga, mala asociación. Él está libre de asociarse con personas, ¿sí?, que están desviadas de la práctica espiritual, que no son una asociación correcta para la práctica espiritual. Él siempre está asociado con Vaisnavas o con personas que estén interesadas en el proceso de la conciencia de Krishna. Y además, él es libre de Nam Aparada. Él es libre de cualquier ofensa contra el canto del santo nombre. Esas dos características explica Thakur Bhaktivinoda en las que determinan que un devoto es puro. Tercero, sin embargo, un devoto puro puede exhibir dos tipos de doshas o defectos menores. Y a estos doshas es que se refiere que un verdadero sisya nunca los va a tener en cuenta ni las va a exponer públicamente ante los demás. Primero, defectos relacionados con su cuerpo, vapusha. Entonces, por ejemplo, el maestro espiritual cuando envejece, entonces pierde sus capacidades mentales porque puede envejecer. Y el discípulo no le va a decir a los demás, mi Gurudeva ya olvidó de los locas, ahora tiene demencia senil. No. Puede que ciertas personas, ciertos sadhus ya en una edad avanzada pierden las facultades, digámoslo, motrices y tal vez no se pueden asear muy bien el cuerpo, como cuando estaban jóvenes. Entonces, de repente alguien dice, pero este sadhu es como desasiado, no se asea muy bien. Aparat.
Por otra parte, entonces, defectos en relación al nacimiento. Este sadhu no nació en una gotra brahmínica, en una familia brahmínica muy elevada, entonces no es calificado. Incorrecto. Si el sadhu tiene el sadachara o la conducta propia de un Vaishnava, tengo que tenerlo sobre mi cabeza y no tener en cuenta su nacimiento. Tercero, relación con su naturaleza, es decir, el carácter o swabhava yanita. Entonces, hay sadhus que son de repente más dulces, más suaves, más amorosos. Hay sadhus que de repente son más toscos. Hay sadhus que de repente son fuertes en su temperamento, en su carácter. Hay sadhus que de repente castigan severamente a los discípulos por amor, porque los quieren corregir. Y si yo miro el carácter externo de un sadhu y empiezo a juzgar, porque tal vez no es lo que mi ego quiere percibir de un sadhu, o yo amo al sadhu cuando es lindo, da harikata, me inspira, da hermosos loca, sonríe, me da una bolita maravillosa después de la conferencia. Pero cuando el sadhu tiene que mostrar su parte dura y corregirme, ¿sí? Entonces allí no me gusta el sadhu, no me gusta que el sadhu me corrija, no me gusta que el sadhu levante la voz, no me gusta que el sadhu tenga un carácter fuerte. Eso es simplemente carencia de comprensión espiritual, porque una persona adelantada entiende que todo lo que viene del sadhu es la misericordia de Krishna que se manifiesta a través de él. En el Bhagavad Gita, el Señor Krishna, en el capítulo 9, el verso 30, explica cómo ver las faltas de un sadhu. Apishet sudaracharo bhayanteman ananyabhak sadur eva samantavya samyak vyavashito hi saha. Incluso si alguien comete las acciones más abominables de todas, ¿sí? Sudarachara, una acción abominable. Si él es una Ananya Bhakta, es decir, si él está dedicado exclusivamente a servir a Dios, se debe considerar un sadhu. ¿Por qué? Porque él está debidamente situado en su determinación de prestar servicio al Ser Supremo. Y él no tiene que hacer ningún tipo de expiación externa, simplemente él tiene que continuar con su práctica de sadhana vayan. Y si él es sincero, el Señor dentro del corazón lo va a corregir, va a dejar cualquier tipo de error, de desviación y va a optar por el sendero apropiado. Y hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada en el significado de este 9.30 del Bhagavad Gita, él explica este mantra que es extraído del Nrsimha Purana. Ahí podemos ver la luna y podemos ver que la luna tiene unas manchas. Y en la luna, cuando la luna está llena, podemos ver que la luna ilumina, ¿sí? En la noche, las personas que han vivido en el campo, han sido campesinos, pues saben el beneficio de la luna llena. Primero, porque ya sabemos que la luna es la que da el sabor a los vegetales. Además de eso, la luna es la que activa la potencia curativa de las plantas. Y además de eso, cuando hay luna llena, entonces uno puede ver sin necesidad de ninguna linterna. Uno puede, la luz de la luna es muy brillante y ilumina. Pero si yo me pongo a ver con un telescopio, entonces voy a ver que hay unas manchas en la luna. Entonces de repente alguien va a decir, oh, a pesar de que la luna está muy brillante y me otorga luz, ella tiene unas manchas, ella tiene unos defectos. El significado de esto es que incluso si se ve que alguien está dedicado plenamente al servicio devocional del Señor, a veces realiza una actividad incorrecta. Estas actividades se deben considerar que son como las manchas que se ven en la luna, las cuales se asemejan a las huellas de un conejo. Estas manchas no son un impedimento a la difusión de la luz de la luna. De igual modo, un devoto que accidentalmente tiene una caída, entonces esto no lo vuelve un pecador, no lo vuelve un pashandi. Uno lo debe ver como un santo. ¿Por qué? Porque si él está dedicado seriamente al servicio, él va a abandonar esta actividad incorrecta y va a retomar el sendero de la perfección espiritual. Entonces, esto es algo muy importante. Ahora, acá también se está explicando que esto se refiere a un accidente. Generalmente puede ser producido por una ofensa o puede ser producido por el prarabdha karma, por el karma previo.
No se refiere a un delito, no se refiere a algo que se ha perpetuado a lo largo del tiempo, no se refiere a algo que se hace con la intención premeditada de engañar a los demás y aparentar ser un gran sado. En el 931, entonces el señor Krishna dice qué va a pasar. Entonces, con este devoto que se corrige, prontamente se vuelve un virtuoso y consigue una paz perdurable. Oh hijo de Kunti, declaro osadamente que mi devoto nunca perece. Kaunteya pratiyanihi name bhaktaha pranashyati. Mi devoto nunca va a perecer. Y también Bhaktivinoda Thakur explica que este verso se puede referir también al que está viendo la falta del devoto. Si el devoto que está viendo la falta logra entender, esta falta que cometió este devoto es producto de su prarabdha karma, pero él está sirviendo a Bhagavan con sinceridad, él está arrepentido, él quiere seguir en el proceso, entonces yo no voy a ver esa falta, así como yo no voy a ver las manchas de la luna, voy a ver lo bueno que tiene este devoto en su corazón. Entonces, yo mismo, por tener esa visión de no estar juzgando todo el tiempo a los demás por sus defectos, me voy a volver virtuoso y voy a encontrar paz perdurable. Pero la persona que es crítica, destructiva, nunca va a encontrar paz, ni en esta vida ni en la próxima. Ahora, haciendo la contraposición, ¿cuándo es permitido hablar de las faltas de un devoto? ¿Cuándo sí se debe hacer esta crítica con el ánimo de que sea una crítica constructiva, como ya lo expliqué? ¿Cuándo podemos hablar sin irnos al infierno, como se nos decía? Usted dice algo de un devoto, del gurú, si ve una falta y se va al infierno. No. Entonces sí hay unas recomendaciones. Y hay un artículo que explica Thakur Bhaktivinoda llamado Vaishnava Ninda, en el cual él da 3 puntos de referencia de cuándo uno debe hablar sobre la falta, sobre la caída, sobre la desviación de un devoto, así sea un devoto mayor, un sadhu o incluso un maestro espiritual. Primero, cuando es en privado y uno confronta a la persona que está cometiendo la falta, que tiene un comportamiento desviado, e intenta ayudarla, ¿sí? Entonces, si es un superior, respetuosamente, uno hace una reunión, o uno también puede hablar con superiores para que hablen con esta persona, lo confronta sobre su error y le dice que por favor se rectifique porque no es el sadhana, no es la conducta apropiada de un Vaishnava. Segundo, cuando uno mismo ve estas faltas intentando proteger su propia fe. Entonces yo puedo pensar, ¿sí? Yo veo esta falta y yo digo, wow, si este devoto que era tan avanzado, tan rendido, con tantas cualidades, ¿sí? Cayó en sexo ilícito, eso quiere decir que a mí también, que soy menos cualificado, me puede pasar y por lo tanto voy a tener mucho cuidado y mucha prudencia al relacionarme con el sexo opuesto porque no quiero caer como le pasó a este devoto que era más avanzado. Entonces yo veo estas faltas no con el ánimo de juzgar y castigar al otro y desprestigiarlo, sino decir, esto también Krishna me lo está mostrando por algo en mi vida. Tengo que entenderlo así. Y tengo que cuidarme porque no estoy exento. No estoy exento de caer en ilusión. Tenemos sentidos imperfectos, tenemos la tendencia a cometer errores, tenemos la tendencia a ser cubiertos por la energía ilusoria y tenemos la tendencia a engañar a los demás. Entonces, en nuestra plataforma somos falibles y por lo tanto a veces Krishna incluso utiliza grandes devotos para que cometan estos errores, para protegernos a nosotros y para que nos podamos rectificar de una posible falla que estemos cometiendo o que vayamos a cometer en el futuro. Tercer punto, ¿cuándo es permitido hablar de las faltas de un sadhu? Cuando uno habla públicamente para proteger la fe de los demás, para que no caigan en las manos de un engañador. Entonces, hay muchos niveles de Jnana Sangha, de asociación incorrecta. Y puede ser asociación con los mayavadis, asociación con las personas mujeriegas, asociación con las personas que solo les interesa la actividad fruitiva, asociación con ateos. Y Bhaktivinoda Thakur explica que la peor de todas las asociaciones es asociarnos con un Dharma Dwaji. ¿Qué es un Dharma Dwaji?
una persona, entonces Dwaji significa bandera, entonces tiene la bandera del Dharma y la está ondeando, se está presentando como un gran sadhu, como una persona muy avanzada, como un guru, como un iluminado, pero internamente tiene un comportamiento totalmente duplicioso, tiene un comportamiento engañador. Entonces, en el caso de esa persona, no aplica el 930 del Bhagavad Gita y además de eso, tenemos que proteger a los demás. Y eso mismo lo explicó y lo hizo en su propia vida Thakur Bhaktivinoda y Srila Bhaktisiddhanta. Incluso Srila Bhaktisiddhanta mismo puso en riesgo su propia vida por predicar en contra de las Apa Sampradayas. Y ahí pues este conocido pasatiempo en el cual su querido discípulo Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, en esa época Vinod Bihari Brahmachari, lo salvó cuando querían atentar contra su vida, tomando sus ropas, arriesgando su propia vida, y le dio a Bhaktisiddhanta Saraswati sus ropas y lo sacaron porque habían unos brahmanas que querían atentar contra su propia vida. Entonces pensémoslo, ellos mismos pusieron todo su esfuerzo por luchar en contra de las apasampradayas, pusieron todo su esfuerzo por mostrar la senda pura del Vaishnavismo, pusieron todo su esfuerzo por continuar con el legado de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y nuestro deber también es ayudar a que nuestra sampradaya esté en buenas manos y entregue de forma apropiada el bhakti puro, el bhakti pristino, el bhakti impoluto a las jivas que tanto lo necesitamos en esta era de Kali Yuga. Entonces, si yo actúo teniendo en cuenta estas consideraciones, allí no estoy cometiendo ofensas. Pero si yo no actúo teniendo en cuenta estas consideraciones, a pesar de que la falta haya sido algo real, no estoy mintiendo, pero simplemente hablo por hablar, por chisme, por sevicia, allí cometo aparat. Ahora, queridos, queridas, los delitos se deben denunciar. Entonces, de nuevo, cuando hablábamos de que un discípulo, un chatra, no va a tapar las aparentes faltas de un gurú, estamos hablando de faltas menores, ya dijimos, en relación al cuerpo, en relación a su carácter, pero acá no estamos diciendo de encubrir a un delincuente. Entonces, hay que separar, hay que tener criterio. El término delito se define como una acción típica, antijurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad, es decir, de castigo legal. Supone una infracción del derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. Entonces, voy a poner un ejemplo. A veces una persona que ha tomado votos de renunciante no puede mantener sus votos y comete sexo ilícito. Pero si de repente pues él tuvo sexo ilícito con una mujer y fue por mutuo acuerdo, eso no es un delito. Obviamente es una falta, y una falta grave. Eso explica el Dharma Sastra. Para un sannyasi, para un renunciante, un tyagi, es una falta muy grave, pero es algo que generalmente se puede manejar al interior de las comunidades, ¿sí? Y que se tienen que hablar con las autoridades, los superiores, ¿sí? Para que se pueda ayudar a corregir a esta persona si esa persona se quiere dejar ayudar, se quiere dejar corregir. Pero es distinto cuando una persona, por satisfacer su deseo sexual, abusa a otra sexualmente. Eso es un delito. Eso debe ser denunciado ante la justicia, y si no lo hacemos, entonces simplemente somos cómplices. Y generalmente, cuando esto pasa en las comunidades religiosas, porque esto pasa en la Iglesia Católica, esto pasa con los monjes budistas, esto pasa con los practicantes de Kundalini Yoga, esto pasa con los practicantes de Vaishnavismo, esto pasa con los musulmanes, esto pasa en todas las comunidades religiosas, y ya lo sabemos porque lamentablemente en muchas comunidades el sexo es un tabú. Entonces, si esto pasa y nosotros no denunciamos esta situación, lo que acontece es que generalmente el abusador se sigue perpetuando como un abusador y sigue abusando más personas, y cada vez va a engrosarse la lista de víctimas.
Por lo tanto, tenemos que tener un criterio de qué es una falta menor, qué es una falta mayor que se puede, digámoslo, tratar o que se debe tratar al interior de la comunidad y qué es un delito que se debe denunciar ante las autoridades competentes. Ahora, el otro punto que debemos entender es que no debemos ofender a los sadhus de otras sampradayas. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a veces entonces viene este ego espiritualista y yo digo, no, yo soy Vaishnava y el Vaishnavismo es lo más elevado porque entonces se trata del amor puro por sí de Krishna y entonces este sadhu shivaísta es inferior y entonces este es un mayavadi y entonces este es un budista que es un ateo y empiezo a ofender a los sadhus, a criticar su carácter, a señalarlos y allí cometo aparat. Queridos, la mayoría de estos sadhus son mucho más austeros que cualquiera de nosotros. Estos sadhus son muy austeros. Estos sadhus realizan mucha tapasya. Hay sadhus, por ejemplo, en Brindavan, tú puedes ver a los Ramanandis. Tienen tanto apego por Sri Vrindavan Dan que viven a la intemperie, que toleran el abrasador verano en Brindavan, 50 grados, toleran el frío y no salen del Santo Dham. En cambio, la mayoría de occidentales, cuando vamos a peregrinar, vamos en la estación del otoño, pero cuando viene el invierno desaparecemos del Dham o cuando está el abrasador calor del verano tampoco soportamos el Santo Dham. Ellos están 365 días en el año viviendo en el Dham porque tienen apego a Sri Vrindavan Dham. Por lo tanto, no podemos tratar a cualquiera de cualquier manera, así sea un sadhu de otra sampradaya, porque cometemos ofensas. ¿Ok? Ahora, tenemos diferencias de filosofía, sí, no estamos de acuerdo con la filosofía explicada por Sankaracharya ni por sus seguidores, tenemos desacuerdos, puntos filosóficos, pero una cosa es criticar la filosofía o hacer un debate filosófico y otra cosa es empezar a hablar del comportamiento de un sadhu. Y si estos sadhus de otras sampradayas, si estos sadhus de otras líneas, así sean impersonalistas, ellos tienen un comportamiento correcto, los debo respetar, son sadhus y no los debo criticar, o si no también caigo en la categoría de sadhu nindam. El Srimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 5, texto 2 dice: Mahat sevan dwaram ahur vimuktestamo dwaran yositam sangi sangam. Solo mediante el servicio que se ofrece a las personalidades espiritualmente muy avanzadas se puede alcanzar el sendero de la liberación del cautiverio material. Y después de eso se explica, estas personalidades pueden ser impersonalistas o pueden ser devotos. ¿Ok? Entonces, sadhu puede ser una persona que está pegado al aspecto impersonal de la verdad, al Brahman es un sadhu, o sadhu puede ser una persona que está apegado al aspecto personal de la verdad absoluta. Y ambos son dignos de respeto. Ahora, para terminar la clase del día de hoy, entonces hay un concepto dentro del sánscrito que se llama upalaksana. Entonces, upalaksana quiere decir que está implícito, ¿sí? O pues hay una figura literaria que se llama la metonimia. Entonces, cuando yo digo no criticar a los sadhus, no criticar públicamente a un Vaishnava, allí están incluidas por metonimia todas las otras tipos de daño, de ofensa que yo puedo hacer contra un sadhu. Y en las escrituras está descrito cuáles son esos diferentes tipos de ofensas que yo puedo hacer contra un Vaishnava. Entonces, la primera es la más grave de todas: asesinar a un Vaishnava, asesinar a un Brahmana o a una vaca, son considerados los 3 pecados más graves. El segundo es crítica, que pues es lo que hemos tratado el día de hoy dentro de nuestro seminario. El tercero es envidia, tener envidia de un Vaishnava, tener envidia de un sadhu. El cuarto es no saludar, no ofrecer respetos a los sadhus, ¿sí?
En el Brahmanda Purana se explica que si uno no ofrece respeto debido a un sadhu, pierde lo que ha acumulado en 12 años de mérito espiritual. Entonces uno de repente no tiene la mejor relación con un sadhu o es de otro sangha o con un devoto, como mínimo Hare Krishna, Pranam. Eso es lo que explica Srila Rupa Goswami. Él dice, tenemos que ofrecer pranam a todas las personas que cantan el santo nombre. Él no está diciendo que son de nuestra institución, que son iniciados por mi mismo guru, y a los que no, entonces no los saludo o no los determino o pienso que son bichos raros. No, eso es aparat, ofensa. Tengo que respetar a todos los practicantes de la ciencia espiritual que tienen el santo nombre en su boca. Si yo no los saludo, si yo por lo menos no ofrezco pranam, Hare Krishna, estoy cometiendo aparat. Enojo, enojarse contra un sadhu. Un guru, un guía espiritual tiene el derecho a enojarse con un discípulo y corregirlo. Eso es parte del sadhachara. Pero de repente viene una persona que no está, digámoslo, bajo mi jurisdicción y yo me enojo con él, lo trato mal, soy fuerte con él en mi comportamiento, estoy cometiendo aparat. Y finalmente, no sentirse feliz al ver a un Vaishnava. Si yo no me siento feliz, estoy también cometiendo aparat. Entonces, todos estos diferentes tipos de comportamientos incorrectos con un Vaishnava por Upalakshana están incluidos dentro de Sadhu Ninda o Satan Ninda. Ahora, para terminar, les quiero hablar sobre la enseñanza de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj era considerado entre todos sus hermanos espirituales como el epítome de Trinadapi Shonisena Tarore Vasajisuna Amanina Manadena Kirtaneya Shadahari. Es decir, como la personificación, ¿sí? La condensación de este verso, es decir, la humildad de un Vaishnava. Siempre me acuerdo un pasatiempo que nos contó Srila Bhaktivinoda Tulananda Maharaj, que él fue a visitar a Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj y entonces él entró al cuarto, le dio reverencias y entonces él iba a salir del cuarto, a salir de su cuarto a dar darshan. Y entonces de repente vio los libros, los granthas y se botó al piso a dar reverencias y ofreció muchas oraciones. Y ya era muy mayor, incluso los sevacas, los sirvientes tenían que levantarlo del piso porque no se puede levantar muy fácil del piso. Después vio un cuadro y dio reverencias y se botó al piso. Y ahí fueron otros 15 minutos. Después vio otro cuadro, ofreció reverencias, se botó al piso y empezó a ofrecer pranams. Después vio a Tulasi, se botó al piso y ofreció reverencias. Y Atulananda Maharaj cuenta que en el proceso, mientras que él estaba en el cuarto y salía del cuarto, duró más de 1 hora ofreciendo reverencias antes de salir del cuarto a todo, a los libros, a los cuadros, ¿sí? A Tulasi Maharani, a los Vaishnavas. Y ahí entonces él dice, ahí yo realicé que este proceso que estamos practicando es de reverenciar, es de ofrecer reverencias a los demás. Eso es lo que transmitía Bhakti Pramod Puri Maharaj. Y en una época, después de la partida de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, cuando había mucha confusión entre los líderes, cuando algunos de los que habían tomado posiciones de gurús pues cayeron de su posición, cuando había mucho desasosiego, iban a consultarle primero a Srila Bhakti Rasaksar de Goswami Maharaj, después a Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, algunos se acercaron. Y él se dio cuenta que entre ellos estaban hablando cosas muy feas, estaban cometiendo ofensas contra discípulos de Srila Bhaktisiddhanta, contra hermanos espirituales. Entonces él les dijo, les voy a decir algo. Ustedes antes comían carne de vaca, porque pues eran los devotos occidentales. La mayoría pues nacimos en familias de comedores de carne de vaca, sobre todo pues los devotos, ya hay devotos de la segunda generación, los hijos de devotos, pero los devotos de la primera generación, pues todos habían nacido en familia no vegetariana. Entonces él dijo, ustedes antes de ser devotos, todos ustedes comían carne de vaca. Ahora han dejado de comer carne, se han vuelto vegetarianos, pero ahora están haciendo algo mucho peor que comer carne de vaca, están comiendo carne de Vaishnava. Y eso es mucho más grave, es mucho más pecaminoso. Entonces mi súplica es
que es mejor que vuelvan a comer carne de vaca a que sigan comiendo carne de Vaishnava. Eso es lo que les quiero decir. Y pues todos entendieron el mensaje y la gravedad de lo que es el sadhunin, de la ofensa contra los Vaishnavas. Entonces, acá podemos entender que los pecados que realizamos afectan el cuerpo físico y el cuerpo psíquico. Eso lo explica Srila Vibhana Chakravarti en el Madhurya Kadambini. Pero las ofensas afectan el cuerpo físico, el cuerpo psíquico y afectan incluso el alma. Y tienen el poder de destruir la semilla de la enredadera de la devoción que ha colocado Sri Guru en el momento de la iniciación. Ese es el poder del Sadhu Ninda. Ahora, ¿cómo corregir el Sadhu Ninda? Porque en la plataforma neófita cometemos ofensas. Hemos cometido ofensas con el Guru, hemos cometido ofensas contra los Vaishnavas, hemos cometido ofensas contra la deidad, hemos cometido ofensas contra el Nam. Sí, estamos repletos de ofensas porque no conocemos, no tenemos la filosofía, no tenemos el adhikar, no tenemos el avance, no tenemos la visión. Entonces, sí o sí, pues vamos a pasar por una etapa neófita en la cual cometemos muchas ofensas, de la cual tenemos que salir lo más rápido posible. Entonces, ¿cómo corregir el Sadhu Ninda? Y pues eso lo podemos ver en el noveno canto del Srimad Bhagavatam, donde está la historia de Ambarit Maharaj y el sabio Durvasa. Entonces, no voy a contar el pasatiempo, pero Durvasa Muni ofende a Ambarit Maharaj y por esta ofensa el Sudarshan Chakra, el arma destructora del señor Vishnu, empieza a perseguirlo por todo el universo y Durvasa corre buscando salvar su vida por todo el universo hasta que entonces finalmente llega donde Vishnu y dice: por favor, retira tu Sudarshan. Él dijo: no puedo hacer nada. Yo no puedo perdonar la ofensa porque tú has ofendido a mi devoto puro Ambarit Maharaj. El único remedio, ¿sí? La única contra para que tú puedas quitar esa reacción de esta ofensa es que tienes que ir a donde Ambarit Maharaj y tienes que tomar refugio en sus pies de loto y pedirle perdón. Y así, entonces, se va a erradicar esta persecución del Sudarshan Chakra. Y así pues él lo hizo, él fue corriendo a donde Ambarit Maharaj y entonces ahí Sukadeva Goswami narra en el noveno canto, capítulo 5 del Bhagavatam: nada más al recibir este consejo del señor Vishnu, Durvasa Muni, que sufría la implacable persecución del Chakra Sudarshan, acudió de inmediato a Maharaj Ambarit. Muy afligido, el Muni se postró ante el rey y abrazó sus pies de loto. De allí Ambarit Maharaj no dijo: oh, ahora viene este arrogante que quería matarme, porque Durvasa Muni tenía que romper el ayuno. Ambarit Maharaj, Durvasa Muni se fue a bañar, iba a pasar el parana, que era el tiempo en que uno tiene que romper el ayuno si no rompe el voto del Ekadasi, entonces daña el voto. Entonces él toma un poco de agua porque el agua rompe y no rompe ayuno, es si no es alimento. Y entonces después de eso llegó Durvasa y dijo: oh, este insolente ha tomado agua antes de que alimentara a este gran brahmana. Entonces llegó y cogió de su cabello enmarañado y sacó y botó al piso con un mantra, un dreadlock de su cabello, y entonces allí salió un demonio que quiso matar a Durvasa, pero realmente Durvasa no sintió ningún temor y automáticamente apareció el Sudarshan Chakra del señor Vishnu y acabó con este demonio, y después fue por la cabeza de Durvasa Muni, y ahí Durvasa Muni empezó a correr para intentar salvar su vida. Entonces, después de que dio la vuelta por todo el universo, llegó donde el señor Vishnu le dijo: tienes que pedir perdón a Ambarit Maharaj, es la única forma de contrarrestar la ofensa. Durvasa Muni fue donde Ambarit Maharaj, se botó en Astanga Dandav, tomó sus pies de loto. ¿Y qué hizo Ambarit Maharaj? Dijo: ah, por fin este engreído recibió su castigo. No, él dijo: qué pena que un sadhu como Ambarit Maharaj esté postrado a mis pies de loto. Rápidamente lo levantó del suelo, no dejó que tomara más sus pies, ¿sí? Le dijo: no hagas esto. Y empezó a ofrecer Durvasa Muni oraciones al Sudarshan Chakra, y de esa manera pacificó el Sudarshan Chakra, no tuvo en cuenta ninguna ofensa, y entonces final feliz, por así decirlo. Entonces podemos ver de esta historia, para concluir nuestra clase,
que cuando se comete ofensa contra un Vaishnava tenemos que pedir perdón. ¿Ok? Entonces, Vibhanath Chakravarti Thakur, él explica si la ofensa entonces fue física, tenemos que ofrecer algún servicio físico a este Vaishnava. Si la ofensa fue verbal, tenemos que verbalmente pedir perdón. Si la ofensa fue mental, tenemos que mentalmente pedir perdón a este Vaishnava. Y a veces los sadhus son muy misericordiosos y perdonan. Vemos el caso de Ambarish Maharaj, que él dijo: no hay ninguna ofensa, no tengo que perdonarte. A veces los sadhus no perdonan fácilmente, no porque sean rencorosos, sino porque quieren enseñar una lección para que tú no vuelvas a cometer sadhu ninda. Entonces van a durar un tiempo en el cual no te van a perdonar para que tú entiendas la gravedad del sadhu ninda y te corrijas y te cuidas de volver a cometerlo. Y a veces pasa que de repente el sadhu se fue del planeta y ya no puedes pedir perdón. Entonces, si no está en tu capacidad el pedir perdón personalmente a este sadhu, el consejo de Vibhanath Chakravarti es que tomes tu mala y cantes fervientemente el santo nombre, y con la lasa, con este sentimiento, con este dolor de haber ofendido a este sadhu en tu corazón, y le ores a Sri Harinam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Harinam Prabhu, por favor, perdóname, yo ofendí a tu devoto, estoy muy arrepentido. Debido a esto, estoy pagando esta reacción de no tener gusto por la práctica, pero yo sé que tú eres muy misericordioso y que todas las potencias están incluidas dentro de este santo nombre, y con el paso del tiempo, si el canto es sincero, esa ofensa se va a purificar del corazón. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Gyana Shalakaya Chatsurmilitan Yenatasmai Sri Gurave Namaha.